Bienvenidos a nuestro canal. Hoy les traemos una historia de terror que se ha transmitido a lo largo de los siglos, una leyenda que ha cautivado y aterrorizado a muchos, La Llorona. Prepárense para sumergirse en un relato espeluznante que explora el dolor, la pérdida y la redención. Esta es la historia de una madre que se convierte en un espíritu errante, buscando lo que una vez fue su vida. En un pequeño pueblo a orillas de un río serpenteante, la leyenda de La Llorona era conocida por todos. Las madres advertían a sus hijos que no se acercaran al agua durante la noche, especialmente en las noches de luna llena. Decían que el lamento de una mujer resonaba entre los árboles y las aguas, buscando a sus hijos perdidos. Pero ¿quién era realmente La Llorona? La historia comienza con María, una hermosa joven del pueblo. Su belleza era conocida en toda la región y muchos hombres la cortejaban, pero su corazón pertenecía a un valiente campesino llamado Alejandro. Los dos se enamoraron locamente y tras un tiempo decidieron casarse. Sin embargo, la felicidad de María fue efímera. Poco después de la boda, Alejandro se fue a la ciudad en busca de una vida mejor, prometiendo regresar. Cada día María esperaba ansiosamente su regreso, pero las semanas se convirtieron en meses. La incertidumbre la consumía y la soledad se convirtió en su única compañera. Finalmente, un día, un mensajero llegó al pueblo con una carta. María, con el corazón palpitante, corrió hacia él. La carta contenía las palabras que cambiarían su vida para siempre. Alejandro había encontrado a otra mujer y había decidido no regresar. El dolor atravesó el corazón de María como una espada, dejándola devastada. Desesperada y llena de rabia, decidió que no podía vivir sin él. En su locura, buscó la manera de olvidar su dolor. Se entregó a la bebida y se alejó de su familia y amigos, convirtiéndose en una sombra de lo que fue. Pasaron los meses, y María quedó embarazada de un hombre que conoció en su estado de desesperación. Cuando dio a luz a sus hijos, dos hermosos bebés, el amor que sentía por ellos no pudo reemplazar el vacío que dejó Alejandro. A pesar de su amor incondicional, la sombra de su traición la perseguía. Un día, al caminar junto al río con sus hijos, el recuerdo de Alejandro volvió a atormentarla. La idea de que sus hijos pudieran crecer sin un padre, como ella, la consumió. En un arranque de locura y desesperación, creyó que sería mejor para ellos morir que vivir en un mundo lleno de sufrimiento. Fue entonces cuando, en un acto horrible y desgarrador, sumergió a sus hijos en el agua, ahogándolos. Al darse cuenta de lo que había hecho, el horror la invadió. Gritó, suplicó, pero ya era demasiado tarde. Llorando y desgarrándose el corazón, se lanzó al río, buscando redención entre las aguas. Desde entonces, el espíritu de María, conocida como La Llorona, ha vagado por las orillas del río, buscando a sus hijos perdidos. Cada noche, su lamento resuena en el aire. ¡Ay, mis hijos! ¿Dónde están mis hijos? Unos años después, en el mismo pueblo, Valeria, una joven curiosa y valiente, decidió reunir a sus amigos para contarles sobre La Llorona. Aunque habían escuchado la historia muchas veces, Valeria quería explorar más a fondo la leyenda. ¿Qué tal si vamos al río esta noche y vemos si realmente aparece?, sugirió emocionada. Sus amigos, entre risas y burlas, accedieron sin saber que esa decisión cambiaría sus vidas para siempre. Al caer la noche, la luna se alzó en el cielo, iluminando el camino hacia el río. El grupo, compuesto por Valeria, Javier, Laura y Tomás, caminó entre los árboles, riendo y contando historias para ahuyentar el miedo que comenzaba a crecer en sus corazones. Sin embargo, a medida que se acercaban al agua, el ambiente se volvió inquietante. El sonido de las hojas susurrando al viento y el murmullo del río crearon una atmósfera de tensión. Llegaron a la orilla y se sentaron en la arena, observando cómo la luna se reflejaba en el agua. «No hay nada que temer», dijo Javier tratando de mantener el ánimo, pero cuando el viento cambió, un escalofrío recorrió sus espinas. Un lamento lejano comenzó a resonar entre los árboles. «¡Ay, mis hijos!». Los amigos se miraron. La risa se desvaneció en sus rostros. «¿Qué fue eso?», preguntó Laura,
con los ojos muy abiertos. «Es solo el viento», intentó tranquilizarlos Valeria, aunque su voz temblaba. Pero el lamento se hizo más fuerte y claro. «¡Ay, mis hijos! ¿Dónde están mis hijos?». El grupo decidió investigar. Se levantaron y comenzaron a caminar hacia la dirección del sonido. A medida que avanzaban, el lamento se transformó en un llanto desgarrador, atravesando sus corazones. La tensión en el aire se volvió casi palpable, y una sensación de tristeza profunda invadió el ambiente. Cuando llegaron a un claro iluminado por la luna, vieron a una figura blanca en la orilla del río, una mujer de cabello largo y desgreñado, con un vestido empapado que parecía flotar en el aire. La figura estaba de espaldas, mirando hacia el agua. «¿Es ella?», murmuró Tomás con miedo en su voz. «¿La Llorona?», preguntó Valeria, su corazón latiendo con fuerza. Sin poder contenerse, dio un paso adelante. «¡Hola!», gritó. La mujer se giró lentamente, su rostro pálido y lleno de tristeza. Sus ojos, vacíos y oscuros, reflejaban un dolor inimaginable. «¿Por qué no me escuchan? Mis hijos, ¿dónde están mis hijos?», exclamó la Llorona, su voz resonando con una tristeza que llenó el aire. Los amigos, paralizados por el terror, sintieron una mezcla de miedo y compasión. «No podemos ayudarla», murmuró Laura retrocediendo lentamente, pero Valeria, impulsada por una extraña conexión, dio un paso al frente. «No te hemos hecho daño, estamos aquí para escucharte», gritó, intentando calmarla. La mujer se acercó lentamente. «Ellos están perdidos», dijo con un susurro desgarrador. «No puedo encontrarlos, no puedo vivir sin ellos». Valeria sintió el peso de su dolor y se preguntó cómo había llegado a tal desolación. «¿Qué sucedió?», preguntó Valeria, sus palabras llenas de sinceridad. La Llorona comenzó a relatar su historia. Había sido una madre amorosa, pero la desesperación y la traición la llevaron al borde de la locura. Su esposo, cegado por los celos, había abandonado a su familia, llevándose consigo todo lo que amaba. En su desconsuelo, la madre ahogó a sus hijos en un intento desesperado por protegerlos de un mundo cruel. Pero en el último momento se dio cuenta de lo que había hecho y se lanzó al río, buscando redención en las aguas. «Desde entonces estoy condenada a buscar lo que perdí. Mis hijos, no puedo encontrarlos», sollozó la Llorona, y su lamento se unió a la corriente del río como un eco de su sufrimiento. Valeria, conmovida, sintió una profunda tristeza por la madre que había perdido tanto. «No estás sola», dijo, mientras lágrimas rodaban por su rostro. «Podemos ayudarte a encontrar la paz». La Llorona la miró con ojos llenos de esperanza y desconfianza. «¿Cómo? ¿Cómo puedes ayudarme?», preguntó la mujer, su voz temblando. «Debes enfrentar tu dolor», respondió Valeria, sintiendo que sus palabras eran más que un consuelo, eran una verdad que podía liberarla. «Recuerda a tus hijos con amor, no con culpa». La Llorona asintió lentamente, y en ese instante el viento se calmó. La atmósfera se volvió más ligera, como si la carga de la tristeza comenzara a desvanecerse. «¿Podrías ayudarme a recordar?», preguntó con un hilo de esperanza en su voz. Valeria y sus amigos se unieron en un círculo, tomados de la mano, y comenzaron a hablar sobre la alegría de ser madre, de los momentos felices, de las risas y los juegos. A medida que compartían sus propias historias, la figura de la Llorona comenzó a cambiar, su rostro iluminándose por un instante con una sonrisa triste. «Mis hijos», susurró, y el aire a su alrededor se llenó de risas infantiles, como si los ecos de su pasado comenzaran a resurgir. «Ellos eran tan felices», exclamó la Llorona, y las lágrimas comenzaron a caer por su rostro. De repente, un rayo de luz brilló sobre el río, como si las almas de sus hijos estuvieran tratando de alcanzarla. La Llorona miró hacia el agua, y por un momento vio las figuras de sus hijos jugando en la orilla, sonriendo. «Mis pequeños», gritó, extendiendo sus brazos. Con un último suspiro, la figura de la Llorona se desvaneció lentamente en la bruma de la noche, llevándose consigo el lamento que había atormentado al pueblo durante años. El grupo de amigos,
Atónitos, se sintió aliviado y triste a la vez, sabiendo que habían sido testigos de algo extraordinario. Desde aquel día, cada luna llena, Valeria y sus amigos regresaban al río, no para buscar a la Llorona, sino para recordar su historia y ofrecer un tributo a la madre que había perdido tanto. La leyenda se transformó en una lección sobre el amor, la culpa y la redención, y el pueblo aprendió a honrar el dolor de la Llorona como un recordatorio de la fragilidad del corazón humano. El eco de su lamento, que antes llenaba de miedo a los habitantes, se convirtió en un susurro de esperanza en las noches de luna llena. La historia de la Llorona se convirtió en un legado de compasión y entendimiento, pero el tiempo pasó y la historia de la Llorona se fue desvaneciendo en la memoria del pueblo. Las generaciones más jóvenes comenzaron a olvidar la importancia de recordar a aquellos que habían sufrido. Así, cada año, Valeria se sentía más sola al regresar al río. Un día, decidió emprender una misión. Se propuso contar la historia de la Llorona a todos los que pudiera, para asegurarse de que su legado no se perdiera. Comenzó a visitar escuelas, a hablar con los ancianos del pueblo y a hacer pequeños encuentros en su casa. La gente comenzó a reunirse para escuchar el relato y la leyenda de la Llorona comenzó a revivir en el corazón de todos. Con el paso del tiempo, Valeria se convirtió en una figura respetada en el pueblo. Organizó festivales en honor a la Llorona, donde las familias encendían velas a la orilla del río, compartían historias y recordaban la importancia de la familia y el amor. Las noches de luna llena se convirtieron en una celebración de la vida, del amor y de la memoria. La Llorona, aunque un símbolo de dolor, se transformó en un recordatorio de la importancia de enfrentar nuestros miedos y resolver nuestro dolor. La historia de María y sus hijos se convirtió en un legado de esperanza y redención, y las generaciones futuras aprendieron a valorar la conexión familiar. Finalmente, Valeria decidió que era hora de llevar la historia de la Llorona más allá de las fronteras de su pueblo. Comenzó a escribir un libro, deseando que su relato llegara a más personas y que el mensaje de amor y redención tocara los corazones de aquellos que lo leyeran. Pasó noches enteras escribiendo y reescribiendo, recordando cada detalle de la historia. Con el apoyo de sus amigos, logró publicar el libro, y pronto se convirtió en un éxito. Las palabras de la Llorona resonaron en todo el país, y la historia de María y sus hijos se volvió conocida en muchas comunidades. La gente comenzó a compartir sus propias historias de amor y pérdida, creando un lazo entre ellos. La leyenda de la Llorona se transformó en un símbolo de esperanza, y las noches de luna llena ya no eran temidas, sino esperadas. En cada rincón del país las familias encendían velas y contaban la historia de la Llorona, recordando que incluso en la tristeza siempre hay un camino hacia la luz. A través de la historia, Valeria aprendió que el amor puede perdurar más allá de la tragedia y que a veces el verdadero terror se encuentra en el dolor no resuelto. Así termina nuestra historia de la Llorona, un relato que nos recuerda la importancia de enfrentar nuestros miedos y sanar nuestras heridas. La leyenda de la Llorona nos enseña que, aunque la oscuridad puede ser abrumadora, siempre hay lugar para la esperanza, el perdón y la redención. Gracias por acompañarnos en esta historia. No olviden suscribirse y activar la campanita para más relatos aterradores. Hasta la próxima, y recuerden siempre mirar hacia la luna. Puede que vean más de lo que esperaban.